El tema de incas. Aquí hay otro, Stephanie Arapa Pacori, pero no tiene grado ni sección. Ya, lo siento mucho. Ya, jóvenes, el tema de incas. Profe, los incas, ¿dónde se desarrollaron? Los incas jovencitos se desarrollaron al sur de América. ¿En qué parte de Sudamérica, profe? Al occidente, es decir, a las orillas del Océano Pacífico. Miren, ubicación al sur occidental ¿de dónde? De América, profe. De América, sí, profe. América, ¿cuántos continentes es? Uno nada más, dividido en tres sectores, norte, centro y sur, norte, centro y sur. Profe, entonces, jovencitos, miren, ¿dónde se desarrollaron parte de América? Los incas sur, profe, acá dice sur. ¿En qué parte de Sudamérica? En la parte occidental. Profe, los incas han tenido una expansión delgada pero largo, profe, delgado pero largo. ¿Qué quiere decir? Una expansión longitudinal. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si los incas hubiesen tenido una expansión pequeño pero anchito, gruesito? Ahí estaríamos hablando de una expansión transversal, pero los incas lo han tenido largo pero delgado. Entonces, profe, ¿de qué hablamos? Hablamos, jovencitos, de una expansión longitudinal. Sobre el origen de los incas tenemos leyendas, interpretaciones históricas, etcétera. Por ejemplo, tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Quién es el autor de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? Inca Garcilaso de la Vega. El nombre verdadero de Inca Garcilaso de la Vega, Sebastián Gómez Suárez de Figueroa. Por ejemplo, en el examen de admisión te preguntan, ¿el nombre verdadero de Inca Garcilaso de la Vega quién es? Profe, hablen jovencitos, ¿cómo se llama el nombre verdadero de Inca Garcilaso de la Vega? Sebastián Gómez Suárez de Figueroa. Sebastián Gómez Suárez de Figueroa. Excelente. ¿En qué obra de Gómez Suárez de Figueroa encontramos la leyenda de los dos hermanos? ¿Quiénes son Suárez esos de dos hermanos? Figueroa. Manco Cápac y Mama Ocllo. En la obra de los comentarios reales. Una aclaración, jóvenes. San Marcos preguntó esto. El autor de la leyenda de los dos hermanos. Y todos, ¿no? Ponen Juan de Betanzos. Profe, los dos hermanos Ayar. No, los dos hermanos son Manco Cápac y Mama Ocllo. Eran hermanos y a su vez eran esposos. En cambio, Juan de Betanzos nos habla de quién, de los hermanos Ayar, que son más de uno, no más de dos. En total son 8, 4 varones y 4 mujeres. Según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿de dónde salieron esa parejita de esos dos hermanos? Del lago Titicaca. Es decir, se origina del lago Titicaca. En esas épocas, al origen, ¿cómo se le llamaba? Lugares de origen, Pacarina. Y las pacarinas o los lugares de origen casi siempre van a ser lagos o cerros. Lagos o cerros. Profe, esta parejita, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿de dónde salieron? Del lago Titicaca. A Manco Cápac, su padre, el dios Inti, ¿qué cosa le había dado? Le había dado, por ejemplo, una varilla de oro. Profe, una varilla de oro, sí. Con esa varilla de oro, jovencitos, tenía que hundir, ¿qué cosa? En la tierra. Eso era la señal donde tenían que quedarse. Claro, esa es leyenda. Esa es leyenda. Profe, y sobre los hermanos Ayar, ¿quién es el recopilador? ¿Quién, en otras palabras, escribió? El cronista español Juan de Betanzos. Juan de Betanzos, jovencito cronista español que llegó a casarse con una de las hijas del Inca Huayna Cápac. Entonces este señor Juan de Betanzos llegó a ser cuñado de Huáscar y Atahualpa. ¿Para qué, profe? Para aprender el quechua. ¿Y por qué quería aprender el quechua? Para indagar, investigar mucho mejor sobre la leyenda de quién? De los hermanos Ayar. ¿Qué más, profe? ¿En qué obra de Juan de Betanzos encontramos la recopilación de los hermanos Ayar? En Suma y Narración de los Incas? No olvidara. ¿Quién es el autor de Suma y Narración de los Incas, muchachitos? Los escucho. Juan de Betanzos. Juan de Betanzos. Y en esa obra llamado Suma y Narración de los Incas, Juan de Betanzos, ¿de qué nos habla? ¿Sobre la leyenda de qué? De los hermanos Ayar. de los hermanos Ayar. Excelente, profe. ¿Y los hermanos Ayar, de dónde salieron? ¿De un lago? No, de un cerro. ¿Cómo se llama el cerrito? El cerrito de Huaxapata, profe, no, es el cerro Tamputoco. El cerro Tamputoco, profe, ¿qué es toco? Son agujeros en los cerros. A ver, yo les pregunto, esos agujeros que encontramos en los cerros, ¿cómo se llaman? ¿Cómo lo llamamos? Cuevas. Cuevas, muy bien. Si es muy profundo, ya no es cueva. ¿Cómo se llamará? Ca
¿Caverna? Cavernas, pues muchachos. Cuevas y cavernas es diferente, ¿ah? Cuevas es menos profundo. Cuando es muy profundo se llama cavernas. También llamado el Cerro de las Tres Ventanas. Profe, ¿cómo que tres ventanas? Claro que es Catherine Aruanca Pasa, de que tampoco no pone sección, bien lo siento mucho. Se les ha indicado que tienen que poner sección. ¿Qué más, profe? Miren, el cerro de las tres ventanas, profe, tenía tres ventanitas, no, tenía tres cuevas, más o menos como esto, ¿no? Claro, este no es el cerro, pero es referencial. Una ventana, dos ventanas y tres ventanas. Y los hermanos Ayar, ¿de cuál de ellos han salido? Han salido jovencitos del medio. Se llamaba el Capac Toco. O sea, profe, han salido del Capac Toco, sí. ¿Qué significa Capac Toco? Cueva poderosa, cueva lleno de riqueza. De ahí han salido ¿quiénes? Los hermanos Ayar. ¿Y dónde queda, profe, ese cerro de las tres ventanas? En un lugar llamado Pacaritambo, ¿no? Pacaritambo significa posada del amanecer. Los que son quechua, por ejemplo, los que somos quechua, sabemos que es Pacari. Pacari es amanecer. Tambo, profe, tambo es lugares de descanso, posadas, lo que hoy en día llamamos hoteles u hospedajes. ¿Y cuáles son esos hermanitos que salieron? Está aquí. Ayarmanco con su esposa Mamaoglio, Ayarcachi con su plaquita Mamacora, Ayar Uchu con su esposa Mamarragua. Ayar Auca también tenía su plaquita. ¿Cómo se llamaba? Mamagua. Recuerden que sus esposas son sus hermanas. ¿Eh? O sea, profe, son hermanos, sí. En total son 8 hermanos, 4 varones y 4 mujeres. La primera pareja eran líderes de quién? De los Mascas. La segunda pareja, líder de los Maras. La tercera pareja, líder de los Tampus. La cuarta pareja, líder de los Chilques. En otras palabras, cada pareja que representa una tribu. Como son 4 hermanos, 4 parejas, 4 tribus. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiesen salido 6 tribus? ¿De cuántas parejas estaríamos hablando, muchachitos? Si hubiesen salido 6 tribus, ¿de cuántas parejas estaríamos hablando? De 6. De 6, muy bien. Según la leyenda, miren, según la leyenda cuentan que Ayarcachi era el más fuerte y ¿qué hicieron? Lo encerraron en una cueva y comenzó a gritar Ayarcachi, producto del grito de Ayarcachi, ¿qué cosa? Por ejemplo, emergen los manantiales, ¿qué cosa erupcionan los volcanes? Es leyenda, eso no vamos a creerle, profe, ni fumado, claro. ¿Qué pasó, profe? Lo mataron. O sea, lo mataron a Ayarcachi, sí. ¿Y quién quedó solita? Mamá Cora. ¿Y mamá Cora de qué necesita de un varón? Profe, ¿quién le va a dar a Ayarmanco? O sea, profe, Ayarmanco, ¿qué le va a dar? Protección. O sea, ya se quedó con 2 mujeres y 2 tribus. Profe, Ayar Ucho dice que se convirtió en piedra, eso también es leyenda, pues, profe, eso no vamos a creer, lo mataron a Ayar Ucho. ¿Quién quedó solita? Mamarragua. Mamarragua también necesita. ¿Quién le va a dar a Ayarmanco? Este Ayarmanco, profe, que está acaparando mujeres y tribus. ¿Quién queda solito? Ayarauca. Dice que Ayarauca en la leyenda se convierte en ave y se va volando falsada. Esa es leyenda, a veces es exageración. También lo mataron, profe. ¿Quién quedó solita? Mamá Huaquito. Y Mamá Huaquito también recibe ¿de quién? De Ayarmanco. ¿Qué cosa recibe, profe? Protección. O sea, Ayarmanco se quedó con todas las mujeres y con todas las tribus. ¿Qué tribu es el vencedor? Los escucho. Mascas. Los Mascas. Por eso, esta cosa del Inca que lleva en la frente llamado Mascaipacha, mira, esta cosa que lleva el Inca en la frente llamado insignia, ¿cómo se llama? Mascaipacha. No olvidar, muchachos, ¿ah? ¿Por qué se llama Mascaipacha? Viene de la tribu llamado Mascas. ¿Y qué pasa si ganaba Cachi? Estaríamos hablando de Maraspacha. Si ganaba Uchu, de Tampuspacha. Si ganaba Auca, Chilques Pacha. Pero ¿quién sometió a los demás? Ayarmanco. Por eso, jovencitos, en la cabeza, ¿qué cosa va a llevar el Inca? La Mascai Pacha. No olvidar, muchachos, tú eres galeniano, de repente al año así vas a estar por Lima, Arequipa, Cusco, Tumbes, entonces tú te defiendes con tus conocimientos. Profe, ¿y cuál es la interpretación histórica? Esto, jóvenes, el origen taipicala, el origen tiahuanaco. ¿Quién explica que los incas tienen un origen tiahuanaco? Escucha, mira, Waldemar Espinosa. Waldemar Espinosa nos explica de qué, de que los incas tienen un origen tiahuanaco, es decir, de esta zona del altiplano se fueron en busca de tierras fértiles. Y a los tiahuanaco o taipicala, ¿cómo se les llama? Puquinas. A ver, los escucho. El puquina, ¿qué cosa era de tiahuanaco? Idioma.
El idioma, muy bien, era el idioma, excelente. Taipicala, ¿qué cosa era de Tiahuanaco? Taipicala, ¿qué cosa era de Tiahuanaco? Sucapi, capital. Cuando te digan Taipicalas, Tiahuanaco. Cuando te digan Puquinas, Tiahuanaco. Según Waldemar Espinosa. Waldemar Espinosa, ¿qué dice? Que estos tiahuanacos, estos puquinas, fueron invadidos por los reinos aymaras. Profe, hubo un aymarazo, claro. En esas épocas el aymarazo fue cruel y sangriento. Los Hanansaya, los militares de Tiahuanaco, fueron exterminados. Por eso los del Urinsaya, los sacerdotes de Tiahuanaco, ¿dónde se refugiaron? En las islas del lago. Cuando los aymaras, por ejemplo, construyen balsas, persiguen a los tiahuanacos, ¿a dónde? Dentro de las islas. Cuando los aymaras entran a las islas del lago, ¿qué hacen estos tiahuanacos? Salen de las islas. Y cuando salen de las islas, no estaba liderado por esta pareja. Profe, ¿quién lideró a los tiahuanacos? El padre de Manco Cápac. ¿Quién es el padre de Manco Cápac? ¿El profe Roshi? No, es Apotambo. Miren, Apotambo es el que va a liderar ¿a quién? A los tiahuanacos. Y estos tiahuanacos se están yendo de esta zona en busca de tierras fértiles porque fueron desplazados. ¿Quiénes lo desplazaron? Los escucho. Los aymaras. Los aymaras, no olvidar eso, los aymaras. Y Apotambo, jovencitos, guió a su pueblo de esta bahía de Puno hacia el noreste, ¿no? Llegando hasta Pacaritambo. O sea, profe, el 5 de noviembre que hacen todos los años en la ciudad de Puno, la salida de Manco Cápac y Mamaullo, ¿esa es una farsa? Sí, es una farsa. Es una escenificación de una leyenda, de una exageración. En la vida real, ¿cuál debería de ser? La salida de Apotambo. Pero por casos de turismo, para atraer personas de otros lugares, realizan la escenificación ¿de qué? De Manco Cápac y Mamaullo. Pero nosotros sabemos que no salió Manco Cápac. ¿Quién salió? Apotambo. Y Apotambo, cuando llegó a Pacaritambo, donde donde se originan ¿quiénes? Los hermanos Ayar. ¿Qué pasó con Apotambo? Y cuando se murió, ¿quién escrito Apotambo Junior? Manco Cápac. Manco Cápac, muy bien. Y Manco Cápac, reemplazando a su padre Apotambo, llega. ¿A dónde llega? Al Valle de Quilque. Y en el Valle de Quilque la Chaquitaclia se hundió con facilidad. Mira, la Chaquitaclia se hundió con facilidad. ¿Señal de qué? De que las tierras son fértiles. Lo que en la leyenda es varía de oro, en la vida real es la Chaquitaclia, que te va a indicar que las tierras son fértiles. Y en Quilque, Manco Cápac, ¿qué cosa va a fundar? Va a fundar el curacazgo cusqueño, es decir, un señorío. No funda el Tahuantinsuyo, sino, profe, la futura capital del Tahuantinsuyo. Profe, ¿y ese lugar cómo se llamaba? Se llamaba Acamama. O sea, el nombre primigenio de los cusqueños. ¿Cuál es? Acamama. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el profe Richard es cusqueño? ¿Cuál sería lo correcto? Acamameño. O sea, los cusqueños, lo correcto, ¿cuál sería? Acamameño. Y en ese valle fértil de Acamama había pueblos, claro, había pueblos como los Guayas, los Lares, los Poques, los Alcabizas, los Sausacirais o Sahuaceras y los Ayamarcas, los primeros grandes enemigos de los incas. Una vez que sometieron a los Ayamarcas, los incas, ¿con quién se mecharon? Se mecharon con los chancas. Ah, ya, profe. Entonces, conclusión. ¿Manco Cápac fundó el Tahuantinsuyo? No. Jóvenes, Manco Cápac, ¿qué cosa funda? Un pequeño reino llamado Curacazgo, ¿no? El Curacazgo cusqueño. ¿Cuál es el nombre primigenio del Cusco? Acamama. Acamama, excelente. Hasta que el noveno Inca, jóvenes. ¿Quién es el noveno Inca? El noveno Inca es Pachacútec. Nombre verdadero de Pachacútec, Cusi Yupanqui. ¿Qué pasó, profe, con Cusi Yupanqui? Cusi Yupanqui derrotó a los grandes guerreros de esos tiempos. ¿Quiénes eran los guerrerazos, profe? Los berracos, los chancas. Los chancas eran los más temidos. Cuando los chancas llegaban a un pueblo, todos escapaban. ¿Por qué, profe? Porque van a decapitar, van a despellejar para elaborar sus tambores de guerra. Y cuando los chancas llegaron al Cusco, rodearon la ciudad del Cusco, el Inca era Huiracocha, el padre de Pachacútec. ¿Qué hizo Huiracocha? Se escapó, huyó, se asustó. ¿Y quién tenía que reemplazarlo? El heredero, el príncipe heredero, el Auqui. ¿Quién era el Auqui, el príncipe heredero? Inca Urco. Inca Urco, al enterarse de que los chancas habían llegado, también huyó detrás de su papá.
Entonces, profe, los cusqueños estaban abandonados a merced de quién, de los chancas. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién salió en defensa de los cusqueños, muchachos? Aquí está. Cusi, los escucho. Cusi Yupanqui. Entonces, Cusi Yupanqui organiza el ejército para defender Cusco y va a derrotar a los chancas en la batalla de Yahuarpampa. Yahuar, sangre. Por la cantidad de sangre que se derramó en ese lugar, se bautizó con el nombre de Yahuarpampa. Anteriormente se llamaba Ichupampa. ¿Qué es Ichu? Paja. En Yahuarpampa, ¿quiénes se enfrentaron? Incas versus chancas. Por los incas, ¿quién está? Pachacútec. Claro, no se llamaba todavía Pachacútec, se llamaba Cusiyupanqui. Y por los chancas, ¿quiénes están, profe? Tumay y Astuaraca, los líderes de los chancas. Los chancas estaban que lo chancaban a los incas. Era una masacre, jóvenes. Entonces Pachacútec no sabe qué hacer. Pachacútec dijo, ¿qué hago? Veía a sus soldados masacrados. ¿Por quién? Por los chancas. Hasta aquí una tribu, mira, una tribu llamado Pururaucas. Esta tribu llamado Pururaucas, ¿a quién apoya? ¿A quién ayuda? A los incas. Pero Pachacútec no va a decir que recibió ayuda, sino Pachacútec, ¿qué dice? Que el dios Huiracocha, no su papá, el inca, sino el dios Huiracocha, envió soldados de piedra. Así, profe, sí. ¿Y cómo se llama esa leyenda de los soldados de piedra? Los Puruaucas. Los Puruaucas, soldados de piedra. Aucas, soldado, puro, piedra, profe. Entonces, ese término de Puruaucas, ¿de dónde viene? De esta tribu que ayudó a los incas llamado Pururaucas. Ni aún así, los chancas seguían ganando. Entonces, ¿qué hace Pachacútec? Observó la divinidad chanca. ¿Cuál era el dios chanca? Uscovilca. ¿Qué pasó con Uscovilca? Fue raptado. ¿Quién lo raptó? Cusiyupanqui. ¿Quién es Cusiyupanqui? Pachacútec. Al ver que su dios fue raptado por el enemigo, los chancas, pese a que estaban ganando, escaparon, comenzaron a huir. Ellos dijeron, hemos perdido nuestro dios, ya nada es válido. Huyeron y los incas comenzaron a perseguirlos. ¿Cuándo pasó eso, profe? En 1438. 1438, ¿qué siglo es? El siglo XV. Esto ya hemos aprendido con ustedes. ¿Por qué 1438 es siglo XV? A ver, explíquenme. Antes estaba de 1500. Le resto 1500, puede ser. Le restaba 100, usted dijo algo así. A ver, miren, este año, ¿cuántos dígitos tiene? 4. 4. Toma los dos primeros dígitos, ¿qué número forman? 38. Los dos primeros dígitos, 38. 14. Oye, ¿qué? Ya me quedé un lapo ahí, 14. 14 más 1, 14 más 1, 15. Así se sacan los siglos. A ver, Jade Sumac está por ahí. Sí, aquí estoy. A ver, Jade Sumac. Los dos primeros dígitos, ¿qué número forman? 14. Más 1. 15. Así vas a sacar siempre los siglos. No olvidar, muchachos. Y este hecho trascendental, la derrota de los chancas, ¿qué significó, profe? Significó la fundación y organización ¿de qué? Del Tahuantinsuyo. O sea, ¿quién fundó entonces el Tahuantinsuyo? Pachacútec. Pregunta de examen de admisión en la UNAPUNO como 10 veces, ¿ah? Siempre viene. Fundador y organizador del Tahuantinsuyo. Otros marcan Manco Cápac. Ahí sí, jóvenes, te traspaso con la lanza de Manco Cápac, ¿ah? Profe, ¿quién es el fundador? Pachacútec. Profe, ¿y qué significa Tahuantinsuyo? 4 regiones del Sol. Tahuá, 4, Suyo, regiones, Inti, Sol. División territorial. El Collasuyo, ¿dónde se ubica? Al sureste del Cusco. ¿Y qué animalito lo representa? La llamita. Y es la región más extensa. Toda esta zona es la más extensa. El Chinchaysuyo, al noroeste del Cusco. Profe, ¿qué animalito lo representa? El tigrillo. Este es el Chinchaysuyo. El Antisuyo, selva alta, profe, noreste del Cusco. ¿Qué animalito lo representa? El jaguar. Toda esta zona es el Antisuyo. Y el más chiquitito, más o menos como tu profesor de cívica, el Contisuyo, el más chiquitito al suroeste del Cusco, ¿qué animalito lo representa? El cóndor. No olvidar eso, muchachos. ¿Qué más? Límites. Los límites, mira, la máxima expansión territorial, ¿con qué inca se logra? Con Huayna Cápac. Entonces, si yo te preguntara, ¿quién es el inca que lo tuvo más grande, muchachos? Huayna Cápac. ¿Y qué cosa lo tenía grande? Los límites. Su territorio. ¿Cómo que sus hijitos? Su territorio. O sea, toda esta expansión
en su máximo esplendor, profe, ¿con quién llega? Con Huayna Cápac. Por el sur, por ejemplo, hasta Chile, hasta Río Maule. Por el sur oriente, Argentina, Tucumán, y en Bolivia hasta Cochabamba. Y por el norte hasta el río Ancasmayo en Colombia. Y por el oriente hasta la selva alta, llamado Rupa Rupa, esa es geografía. Y por el oeste hasta el océano Pacífico. Ah, profe, ¿esos son los límites? Claro. Y mira, los argentinos y los chilenos dominados por los incas, ¿cómo eran llamados? Diaguitas. Los ecuatorianos y los colombianos dominados por los incas, ¿cómo eran llamados? Cañaris. Pregunta de examen de admisión en San Marcos. Los diaguitas y los cañaris en la época inca, ¿quiénes eran, muchachos? A ver. Argentina y Chile. Argentinos y chilenos. Claro, los argentinos y los chilenos dominados por los incas. Y los cañaris son los ecuatorianos y los colombianos dominados por los incas, no olvidar eso. Profe, ¿y todo este territorio aproximadamente qué extensión tenía o cuánto de extensión tenía? Tenía 2 millones de kilómetros cuadrados. Recuérdate de las bolitas nada más. Profe, los incas, ¿cuántas bolitas han tenido? 6. Y delante de esas 6 bolitas, ¿qué cosa tenemos que buscar? 1. No olvidar eso. Y la población, 12 millones de habitantes. ¿Y cómo llegó a su fin, profe, todo este imperio? Por la guerra civil. ¿Quiénes están peleando? Las familias reales, las panacas. Las panacas son familiares directos del Inca. ¿Y por qué se están peleando, profe? Por el poder. ¿Y quiénes representan a estas familias reales? Huáscar y Atahualpa. O sea, profe, la guerra civil, profe, ¿por qué se produjo? ¿Por una veneca? ¿Por qué se pelearon Huáscar y Atahualpa? Habla. Por el Poder. Por el poder. Huáscar tenía 3 generales. Atoc, muerto. Huancaauqui, muerto. Maita Yupanqui, muerto. Hasta el mismo Inca Huáscar fue decapitado. Profe, ¿quién ganó la guerra civil? Atahualpa. Profe, ¿quiénes son los generales de Atahualpa? Quisquis, Calcuchima y Rumiñahui, todos vivos. Entonces, ¿quién ganó la guerra civil, muchachitos? Atahualpa, ¿no? Los generales de Huáscar. ¿Quiénes son los generales de Huáscar? Atoc, Huancaauqui, Maita Yupanqui. Maita Yupanqui. Excelente. Muy bien, jóvenes. Ahora pasamos a desarrollar, ¿qué cosa? La organización social, ¿ya? La organización social. En la época inca, profe, ¿había clases sociales? Obviamente, los incas eran recontraclasistas. Había diferenciación social, teocrático, utilizan a la religión para dominar a la población, y discriminadores. Así, profe, claro. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 tipos de nobleza. Nobleza de sangre. En la nobleza de sangre está, por ejemplo, la realeza. La realeza estaba conformado por 3 personas. Escucha, el inca, la coya, la esposa oficial, y el príncipe heredero. ¿Quiénes conforman la realeza? El inca, la coya, esposa oficial, y el príncipe heredero llamado Hatun Auqui. Ellos conforman la realeza. Profe, ¿y los otros familiares directos del Inca, qué cosa conforman? La panaca. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si nosotros, miren, nosotros 5º año, somos familia, por ejemplo, del Inca, supongamos del Inca Roshi? Entonces nosotros pertenecemos a la panaca ¿de quién? Del profe Roshi. Pero la realeza en sí, ¿quién lo va a conformar? El profe Roshi, su esposa oficial y su príncipe heredero. No olvidar eso, muchachitos. Profe, ¿y estos familiares directos del Inca se diferencian de la población? Claro, pues, muchachos. ¿Cómo se diferencian? A través de la oreja. Practicaban la deformación auricular. La coya, ¿quién era la coya? La esposa oficial. Ingas, hijos casados. Auquis, hijos solteros. Payas, hijas casadas. Ñustas, hijas solteras. Pihuichuri, hijo de la pihui. ¿Cómo es eso, profe? Si el Inca tiene una esposa oficial, una firme, ¿habrá trampas o no? ¿Quiénes eran las esposas secundarias, las trampitas? Las pihuis, Entonces, el hijo de la pihui con el Inca, ¿cómo se llama? Pihuichuri. Nobleza curacal o advenediza. ¿Quiénes conforman eso, profe, esa nobleza? Líderes sometidos pacíficamente. ¿Quiénes se habían sometido pacíficamente? Los chimú, los chinchas y los lupacas. Y estos, profe, líderes de estos pueblos fueron recompensados. ¿Qué le regalaba el Inca? Sirvientes y mujeres
Mujeres hermosas sacados de la Quillahuasi eran obsequiados a los nuevos nobles. Nobleza de privilegio son aquellos ennoblecidos por el Inca, por los servicios prestados, ¿a quién? Al Estado. Los que lograban hazañas a favor de quién? Del Tahuantinsuyo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, si el Inca Limache salvó la vida del Tucuy Ricuy? Entonces, el Inca, ¿qué va a hacer con Limache? Lo va a recompensar. ¿A dónde va a pertenecer Limache? A la nobleza de privilegio. ¿Y Limache qué va a recibir como nuevo noble? Sirvientes y mujeres hermosas del Tahuantinsuyo. Se escogían jóvenes. El Ayllu, ¿qué significa Ayllu? Ayllu significa familia extensa. Es la base social y económica del Tahuantinsuyo. El Ayllu es la base social y económica del Tahuantinsuyo. ¿Quiénes habitan en el Ayllu, profe? En el Ayllu encontramos a los Jaturunas, el poblador común, es decir, los campesinos, los comuneros. Vínculos, profe, de los pobladores del Ayllu. Nosotros, el Ayllu de Quinto de Puno, somos familiares. ¿Por qué? Porque tenemos vínculo de sangre, nos consideramos parientes. Vínculo de territorio, trabajamos las mismas tierras. Vínculo del tótem, creemos que tenemos un antepasado común, una momia común, Malquies momia. ¿Qué más, profe? Vínculo de religión, adoramos al Dios principal. ¿Cuál es? El sol. Vínculo económico, practicamos la reciprocidad, la ayuda mutua, hoy por mí, mañana por ti. Vínculo de origen, misma pacarina, puede ser lagos o cerros. Vínculo de lengua, vamos a hablar el mismo idioma. ¿Cuál es? El runasimi, el quechua. ¿Quiénes eran los mitimaes? Los hombres trasplantados, llevados a otros lugares con fines colonizadores y castigo. Los rebeldes eran llevados como castigo. Los colonizadores son los recompensados. ¿Y los sirvientes quiénes son, jovencitos? Los yanaconas, los yanayacus y los yanapacos. Profe, ¿quién implantó la servidumbre? Tupac Yupanqui. Y los piñas, los pinacunas, ¿qué vendrían a ser? Los esclavos. Así, profe, claro. ¿Y estos esclavos dónde van a trabajar? En los cocales. ¿Implantado por quién? Por Huayna Cápac. No olvidar, a piñas o pinacunas, esclavos. Los pinacunas, prisioneros de guerra. Y las mitahuarmis, ¿qué vendrían a ser? Las pampairunas o pampaihuarmis, la prostitución. Profe, ¿había? Sí. ¿Quién implantó la prostitución? Pachacútec. ¿Para qué? Para los soldados. Para que no estén violando mujeres de los ayllus. ¿Qué hace Pachacútec? Implanta el servicio ¿de qué? De las mujeres de turno. ¿Quiénes son las mujeres de turno? Las prostitutas. Eso es todo por hoy, muchachos. La siguiente clase continuamos con política inca. Esto ya es política incaica. ¿Alguna pregunta? Tenemos 45 segundos. Jóvenes. ¿Todo quedó claro? Sí, profesor. Sí. Ya. Entonces, ahorita vas a ir al Padlet a resolver tu práctica de este tema. ¿Ya, muchachos? De este tema, Profesor, una pregunta. dime. Las anteriores clases también había esa práctica y también teníamos que resolverlas en ahí mismo y mandarlas ahí mismo. No, las anteriores clases en la misma diapositiva yo mandaba para que hagan en el cuaderno. De ahora, Esta es diferente. claro, ahora más bien es virtual, ¿no? Entras al Padlet, das tu práctica virtualmente,